Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea la hora en que ustedes me están viendo este video. Hoy vamos a comenzar con una serie de presentaciones acerca de un tema básico en el estudio de la química, que es el tema relacionado con estequiometría. Perdón. ¿Qué cosa es la estequiometría? Pues la estequiometría es una rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en una reacción química. O también, generalmente, cualquier libro que usted consulte normalmente habla hasta aquí. Habla de la estequiometría relacionada con las reacciones químicas. Sin embargo, nosotros le hemos adicionado algo. O sea, también la estequiometría relacionada con la relación entre los componentes de una disolución. Por eso es que nosotros más adelante vamos a hablar de estequiometría de las disoluciones y de estequiometría de las reacciones químicas. Sin embargo, hoy nosotros solamente vamos a tocar los aspectos básicos de la estequiometría, que serán aplicados tanto también si estudiamos el tema de preparación de disoluciones, que va a ser una clase posterior, o si lo aplicamos a las reacciones químicas. Para hablar de estequiometría es imposible hacerlo si no es hablando de un concepto central. Por eso, como es un concepto central, lo hemos puesto en el centro de la pantalla. Eso es bastante simbólico. Y es el concepto de mol. El concepto de mol ha experimentado en los últimos tiempos un cambio. Alrededor del en el año 71, el mol se definió como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos, o sea, 12 gramos de carbono 12,6. Definitiva, el mol, ¿qué es? El mol es una unidad de medida, pero es una unidad de medida que se utiliza solo o básicamente en química. Por eso es que uno no está muy familiarizado con él. O sea, es un sistema, es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades. Y es la unidad de medida de una magnitud que se llama cantidad de sustancia. Entonces, en el año 71, como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, se dio una definición de mol como aquella cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales. ¿Por qué entidades elementales? Porque lo mismo pueden ser moléculas, que pueden ser átomos, que pueden ser iones, que pueden ser electrones, que pueden ser fórmulas. En general, entidades elementales, cuyos como átomos hay en 12 gramos de carbono 12,6. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes se fijan, este concepto de mol estaba referido a otra magnitud, estaba referida al kilogramo. Y lo que se ha visto es que los patrones primarios de medidas como es el kilogramo o como es el metro, que eran barras, estaban representadas por barras que medían un metro o un cilindro de masa, 1 kilogramo, es que con el decursar del tiempo, esas masas y esas longitudes fueron cambiando. Debido a eso, todas estas unidades modernamente han sido referidas a constantes físicas. Por ejemplo, porque ¿qué pasaba? Que si el mol estaba referido al kilogramo y el kilogramo patrón ha cambiado, pues la misma incertidumbre que se introduce entonces en el kilogramo patrón como unidad de medida, pues se introduce también el concepto de mol. Modernamente lo que se ha hecho es llevar estos patrones a constantes físicas. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la unidad de medida mol, entonces en el año 18, en la 26ª Conferencia General de Pesas y Medidas, pues se introdujo
un cambio en el concepto de mol referido entonces a la constante de Avogadro. Fíjense que era algo que nosotros conocíamos como número de Avogadro, pues modernamente pues debemos llamarle constante de Avogadro. Y entonces definimos el mol como la cantidad de sustancia que contiene una constante de Avogadro de entidades. O sea, nosotros siempre vamos a trabajar con 6.02 por 10 a la 23 entidades. Desde el punto de vista práctico, esto a nosotros no nos trae mucho ruido porque normalmente siempre hemos trabajado con un mol referido a un número de Avogadro, pero aquí lo que estamos dando es la definición moderna. Entonces, incluso ya no debemos llamarle, o no se le llama número de Avogadro, sino constante de Avogadro, que es el número más aproximado que ha logrado calcularse, pues este que está ahí, aunque nosotros vamos a trabajar siempre solo con dos cifras decimales, 6.02 por 10 a la 23. Yo les recomiendo que busquen, que analicen estos dos documentos que les estoy dando ahí los vínculos, sobre todo el primero. El segundo está un poquito más claro, pero el primero lo veo más completo, donde se explica detalladamente cómo fue obtenido este número de Avogadro con la exactitud que yo se las estoy dando. Eso pueden hacerlo ustedes de manera independiente, más adelante consultando estos dos sitios cuyos link les estoy ofreciendo. Hay algo que es bueno antes de entrar de lleno en la estequiometría, que es aquello de diferenciar lo que es una magnitud de lo que es una unidad y del símbolo. Estas no son las únicas. Pero el problema es que en el vocabulario que nosotros utilizamos, porque estamos hablando hoy de mol y estamos hablando de cantidad de sustancia, lo que pasa es que en el lenguaje coloquial, pues en nuestra casa, si nosotros decimos qué cantidad de agua hay en el refrigerador, pues a veces uno responde con una respuesta con una unidad de volumen y dice, pues hay 2 litros. O si se trata del azúcar, ¿qué cantidad de azúcar hay en la despensa? Pues uno dice 1 kilogramo. Y entonces en el lenguaje coloquial, pues nosotros nos entendemos bien y hacemos una mezcla de unidades con magnitudes que no son exactamente las que queremos, estamos preguntando las que queremos saber. Entonces, sería bueno también que ustedes revisaran las distintas magnitudes básicas del Sistema Internacional de Unidades. Yo les he traído en esta tabla 3 porque son las que vamos a usar hoy, pero no son las únicas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de masa, pues la unidad en que se debe expresar la masa, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo o un submúltiplo del kilogramo o múltiplo. Por ejemplo, en química trabajamos mucho con el gramo, pero esa unidad es un submúltiplo del kilogramo, pero la unidad básica es el kilogramo. Cuando nosotros hablamos de volumen, entonces el litro, pero aquí ¿por qué le pongo un asterisco? El litro, en sentido estricto, no es una unidad de volumen, es una unidad de capacidad. Sin embargo, la IUPAC y el Sistema Internacional de Unidades acepta, específicamente para química, trabajar el litro como una unidad de volumen. Por eso es que yo le puse un asterisco. Pero realmente el volumen es el resultado de medir 3 dimensiones lineales cuya unidad es el metro. Entonces sería largo por ancho por alto, pues da metro al cubo, metro a la 3. Sin embargo, en química no se acostumbra a trabajar con esas unidades. Se puede utilizar el litro como unidad de volumen en el caso de los problemas que normalmente tenemos en el laboratorio. Observen que el litro se expresa con una L mayúscula. Realmente se puede aceptar la letra minúscula, la L minúscula. Sin embargo, es recomendable, la IUPAC recomienda poner la L mayúscula porque sobre todo cuando escribimos en computadora y usted escribe 1 litro, pues si usted está leyendo muy rápido, no distingue si dice 1 litro o si lo que ve es un número 11. Entonces, yo les recomiendo también pues trabajar el litro con la L mayúscula para evitar
algún tipo de equivocación o de equivocación. Sin embargo, se puede usar la L minúscula como el símbolo de la unidad litro. Y la cantidad de sustancia que la representamos por la letra N, pues la unidad es el mol y el símbolo es mol. Aquí le he puesto un asterisco al mol porque hay algunas publicaciones donde plantea que aunque uno escribe mol, pues es mole. La unidad es el mole. Sin embargo, la mayoría de los libros dicen mol. Entonces, ustedes pueden también revisar esto y sacar sus propias conclusiones. Esto no es lo más importante de si se dice mol o se dice mole. Yo creo que ustedes pueden revisarlo y buscar alguna otra bibliografía. Lo importante de estas unidades, y eso sí es más importante, es que observen que las unidades no llevan plural. Es decir, usted ve luego por ahí que litros escriben una L, una T y una S. Eso está incorrecto. O kilogramos ponen una K, una G. A veces lo ponen con mayúscula y luego le ponen, si son 20, le ponen una S. No, las unidades no tienen plural. Otra cosa es que usted escriba y textualmente usted escriba 20 kilogramos. Eso está correcto. Pero si usted escribe el símbolo KG, entonces al símbolo no se le pone plural. Igual que yo digo 20 moles, lo leo como 20 moles, pero yo escribo 20 mol. Aunque cuando lo leo, digo moles. Pero la unidad como tal no lleva plural. Dicho esto, entonces nosotros lo que vamos a ver en la clase de hoy es que por qué el mol es el centro. Esto lo estoy diciendo yo, es el centro de la estequiometría. Es así porque a mí me permite expresar una unidad de una magnitud determinada, como puede ser masa, expresar esa masa en su volumen correspondiente. O si tengo el volumen, cuántas partículas tengo presentes en ese volumen. O si tengo una cantidad de partículas determinada, pues qué masa le corresponde a esa cantidad de partículas. Y todo eso yo puedo hacerlo a través de la unidad mol, que es la unidad de cantidad de sustancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una masa determinada, que por supuesto esa masa va a estar expresada en gramos, pues yo puedo esa masa expresarla en mol, es decir, expresarla en cantidad de sustancia, a partir de lo que los libros le llaman un factor de conversión. Y entonces ese factor de conversión, también factor unitario, para tú relacionar la masa que ya está expresado en gramos con la cantidad de sustancia que está expresado en mol, yo lo puedo hacer a través de este factor, que es el llamado, la llamada masa molar, es decir, los gramos de X que yo tengo en un mol de X. Entonces, este factor de la masa asociada a un mol de determinada sustancia, que es la llamada masa molar, es la constante que me permite a mí expresar una masa determinada en moles o una cantidad de sustancia que yo tengo en moles, expresarla en gramos. Más adelante, nosotros vamos a resolver algún ejercicio relacionado para que ustedes vean que no es nada difícil. Lo mismo sucede si yo lo que tengo es el volumen de un gas, y aquí sí quiero aclarar que esta relación es para volumen de un gas. Si yo tengo el volumen de un gas determinado, yo puedo saber cuántos moles, o sea, qué cantidad de sustancia equivale a ese volumen de gas en las condiciones dadas. Ahora, aquí hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque eso yo puedo hacerlo a través de la ley de los gases ideales o de este constante que se llama volumen molar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este volumen que yo tengo aquí, 22.4 litros, es el volumen que ocupa cualquier gas si yo tengo un mol de dicho gas a la temperatura normal. Entonces, en este caso, si a mí me dicen que mi gas está en condiciones de lo que se le suele llamar TPN, temperatura y presión normal, entonces yo puedo trabajar con esta constante, 22.4 litros.
Pero si la temperatura o la presión no son las normales, llamadas condiciones normales, entonces yo aplico la ecuación de los gases ideales y sencillamente despejo el volumen. Y la otra magnitud que yo voy a analizar es la llamada cantidad de entidades. Fíjense, ¿por qué yo he puesto entidades? Porque cuando yo hablo de cantidad de entidades, yo estoy hablando de cantidad de moléculas, de cantidad de átomos, de cantidad de iones, de cantidad de fórmulas. Es decir, en dependencia de la sustancia con que yo esté trabajando, son las entidades asociadas. Ustedes ya dieron enlace químico y recordarán que, por ejemplo, los compuestos covalentes son compuestos moleculares. Entonces, mis entidades, si yo trabajo con sustancias covalentes, pues serían las moléculas. Pero si yo lo que hablo es de un compuesto iónico como el cloruro de sodio, entonces yo estaría hablando de fórmulas de cloruro de sodio. Si yo hablo de un trozo de hierro, tengo determinado número de moles de hierro, pues las entidades constitutivas de la sustancia simple hierro, pues son átomos, entonces yo estaría hablando de átomos de hierro. En cualquiera de esos casos, pues la magnitud que me permite a mí relacionar cantidad de entidades con cantidad de sustancia es precisamente la constante de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 entidades que hay en cada mol. Entonces, si ustedes se fijan, este triángulo que a mí se me ha formado aquí, pues es el triángulo básico que debemos dominar para poder trabajar con estequiometría. Ustedes se darán cuenta entonces ahora que si yo lo que tengo es determinada cantidad de átomos de hierro, yo puedo saber qué masa es la masa de esa cantidad de átomos de hierro. Primero, expreso esa cantidad de átomos de hierro en cantidad de sustancia a través de la constante de Avogadro y luego esa cantidad de hierro en masa de hierro a través de la masa molar de hierro. Si yo lo que tengo es determinada masa de dicloro gaseoso y yo quiero saber qué volumen está ocupando esa masa de dicloro, sencillamente calculo cuántos moles equivalen a esa masa de dicloro y ya sabiendo la masa de dicloro puedo saber qué volumen ocupa dependiendo con el volumen molar si está a temperatura y presión normal o con la ecuación de los gases ideales si no está a temperatura y presión normal. Entonces, este sería el triángulo que me permite a mí hacer todo ese tipo de relaciones de estas cuatro magnitudes de una misma sustancia. Masa, cantidad de sustancia, cantidad de entidades constitutivas o volumen. Recuerden bien, este volumen se trata o se puede hacer en caso de que se trate de una sustancia gaseosa. Dicho esto, entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo lo haríamos, vamos a aplicarlo a algunos problemas sencillos. Dice, calcula la cantidad de sustancia equivalente a 16 gramos de hidróxido de sodio. Bueno, pues si yo tengo, primero lo que usted debe decir es, bueno, ¿qué magnitud es la que me están dando de una sustancia determinada? Pues me están dando la masa y lo que me están pidiendo es la cantidad de sustancia. O sea, lo que yo debo hacer aquí es sencillamente determinar cuántos moles equivale de hidróxido de sodio a 16 gramos. Aquí lo que tengo que fijarme es que en el triángulo que habíamos visto de la estequiometría para resolver este tipo de problemas, lo que me relaciona a mí la masa con la cantidad de sustancia es la masa molar. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la masa molar del hidróxido de sodio. Para eso, pues yo voy a una tabla periódica. Aquí les advierto que estoy trabajando con números enteros. Pues la masa molar del hidróxido de sodio sería la masa molar del sodio, que es 23, por un mol, por 1, porque en un mol de hidróxido de sodio tengo un mol de átomos de sodio, por eso multiplico por 1. Más 16, que es la masa molar del oxígeno, por 1, porque hay un mol de oxígeno en un mol de hidróxido de sodio. Por 1, que es la masa molar del hidrógeno, por 1, porque hay un mol de hidrógeno en un mol de hidróxido de sodio. Y eso me da 40 gramos por mol. Ya tengo la masa molar del hidróxido de sodio. Entonces, ¿de dónde saqué el 23, el 16 y el 1? Pues lo saqué de la tabla periódica. Aquí lo único es, y les ofrezco disculpa, es que aquí a este 1 le falta la unidad.
Y cuando se trabaja en vivo es así. Entonces vamos a poner aquí la unidad y ahora sí, ya está completa. Entonces ya tengo la masa molar del hidróxido de sodio. Si tengo la masa molar del hidróxido de sodio, entonces ahora puedo calcular cuántos moles equivalen, porque yo digo, si tengo 16 gramos de hidróxido de sodio y un mol de hidróxido de sodio pesa 40 gramos de hidróxido de sodio, eso me da 0.4 moles de hidróxido de sodio. Observen que para yo saber si este factor unitario está correctamente escrito, yo lo que debo hacer es hacer el análisis dimensional. Observen, los gramos de hidróxido de sodio se cancelan con gramos de hidróxido de sodio y la respuesta queda en mol de hidróxido de sodio. Por eso, un consejo que siempre le doy, así le digo yo siempre a todos mis estudiantes, es que a la unidad le pongan apellido. Es decir, no pongan sencillamente 16 gramos y 40 gramos. Pongan de qué se tratan esos gramos, porque para tú cancelar las unidades debe tener bien claro eso, que sean gramos de hidróxido de sodio con gramos de hidróxido de sodio. Entonces ahí no cabe ninguna duda. Entonces espero que con este ejemplo hayan visto bien claro cómo poder expresar en cantidad de sustancia una masa determinada de una sustancia, en este caso el hidróxido de sodio. ¿A partir de qué? De la masa que tengo y del factor de la masa molar, que es la masa de una sustancia que pesa un mol de esa sustancia, o la masa de una sustancia correspondiente a un mol de esa sustancia. Le digo a estos jóvenes porque en ocasiones este factor unitario se pone invertido, se pone el 40 gramos arriba, por ejemplo, de hidróxido de sodio y un mol debajo. Entonces, ¿cómo yo sé si lo he escrito bien? Haciendo el análisis dimensional. Se te tienen que cancelar estas unidades y la respuesta debe salir en lo que tú quieres buscar, en la unidad de cantidad de sustancias que es el mol. No cabe duda entonces que el problema está correctamente resuelto. Vamos a ver otro ejemplo. Este dice, calcula el volumen que ocupa una masa de 20 gramos de dihidrógeno gaseoso medido a TPN. Me están diciendo que está medido a temperatura y presión normal. Al darme ese dato, pues ya es más sencillo, porque entonces puedo trabajar con el volumen molar 22.4 litros. Entonces, lo que debo hacer, pues sencillamente siempre recuerden, el mol estaba en el centro de la pantalla. Vamos a siempre a expresar el dato que me dan en cantidad de sustancia. En este caso, la masa molar del hidrógeno, no hice la operación aparte porque es muy sencilla. Si la masa atómica del hidrógeno es 1, o sea, la masa molar de átomos de hidrógeno es 1, entonces la masa molar del hidrógeno, del dihidrógeno, o sea, el hidrógeno molecular, sería 2 gramos. Entonces, por eso es tan trivial que no lo hice. Entonces, sencillamente expresé que la cantidad de sustancia de hidrógeno, o sea, N, recuerden que cantidad de sustancia se representa por N minúscula. La cantidad de sustancia de hidrógeno sería 20 gramos de dihidrógeno por un mol de dihidrógeno que pesa 2 gramos de dihidrógeno, pues me da 10 moles. Ya teniendo esto, como me dicen que es el volumen medido a TPN, pues entonces muy sencillo, porque yo sé que un mol de dihidrógeno, como de cualquier gas, si está a temperatura y presión normal, pues ocupa un volumen de 22.4 litros. Por lo tanto, hago el análisis dimensional ahora, ¿ven? Moles de dihidrógeno con moles de dihidrógeno. Y la respuesta queda en litros de dihidrógeno, que concuerda con la magnitud que yo quiero calcular, que es volumen. Y obviamente esto da 224 litros de dihidrógeno. Ahora bien, ¿qué pasa si no está a temperatura y presión normal? O sea, si está a una temperatura o a una presión que no son las normales. Vamos a ver ese caso. Dice, calcula el volumen que ocupa una masa de 20 gramos de dihidrógeno, o sea, el mismo dihidrógeno. Pero ahora el volumen fue medido a 400 grados Celsius y a 120 kilopascal. Bueno, pues obviamente ni la temperatura ni la presión son las normales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya yo he visto anteriormente que si yo lo que quiero es
determinar o expresar determinada magnitud en volumen, pues lo primero es, pues debo tener los moles. Y entonces esto ya yo lo había calculado, por eso no voy a detenerme mucho aquí. Tengo los mismos 20 gramos de hidrógeno. Por un mol que pesa 2 gramos, tengo los 10 moles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a calcular, a utilizar, perdón, la ecuación de los gases ideales porque no está ATPN. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta R que yo tengo aquí, la constante de los gases, con el valor del R que yo voy a trabajar es 0.082. Entonces, normalmente ustedes siempre preguntan, oiga, profesor, ¿y hay que convertir esta temperatura, esta presión, en qué unidades hay que expresar? Yo les voy a dar un tip que les va a ustedes a resolver esto ya para toda la vida. Cuando yo tengo una ecuación donde yo tengo una constante de proporcionalidad, que en este caso es R, pues yo tengo que trabajar a todos los demás parámetros, todas las demás magnitudes como temperatura, cantidad de sustancia, volumen o presión, yo debo trabajarlo en las unidades en que se encuentre R. Y R, en este caso 0.082, es atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Lo que significa entonces que esta presión que a mí me la han dado en 120 kilopascal, yo debo expresarla en atmósfera. Y esta temperatura que me la han dado en grados Celsius, yo debo expresarla en Kelvin, porque esas son las unidades de R. Y entonces, eso fue lo que yo hice. Para expresar 400 grados Celsius a Kelvin, le sumé 273 y me da 673 Kelvin. Observen bien que no se dice grado Kelvin, es sencillamente Kelvin. Nunca vayan a ponerle un grado cuando la escala que estén utilizando sea la escala de Kelvin. Es sencillamente 673 Kelvin. Y entonces, una atmósfera tiene 101.3 kilopascal. Como a mí la presión me la dan en unidades de kilopascal, sencillamente multiplico por una atmósfera que tiene 101.3 kilopascal. Observen entonces, kilopascal se cancela con kilopascal y me queda 1.18 atmósfera. Es decir, ya tengo la presión en atmósfera, ya tengo la temperatura en Kelvin, lo único que voy a hacer ahora es despejar este volumen. O sea, esta presión pasa para acá dividiendo y esto me da, sustituyo 10, 0.082, 673 y 1.18 y eso me da 296.70 litros de hidrógeno. Aquí le he puesto aparte que es como debe hacerse las unidades de cada una de estas magnitudes para que ustedes vean por qué sale en litros la respuesta. Vean, miren, 10 es mol, R 0.082 es atmósfera por litro sobre mol por Kelvin y 673 es Kelvin y 1.18 es atmósfera. Observen, mol se cancela con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin y la respuesta queda en litro. De manera que no cabe duda que el ejercicio está correctamente resuelto. Vamos a ver otro tipo de ejemplo, donde vamos a trabajar ahora con otras magnitudes. Dice, calcula el volumen que ocupan 4.60 por 10 a la 23 átomos de argón medido a 220 grados Celsius y presión 1200 milímetros de mercurio. Bueno, pues ya al darme una temperatura y una presión que no son las normales, obviamente ya yo sé que no puedo trabajar con el volumen molar, sino que voy a trabajar con la ecuación de los gases ideales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí, y por lo tanto, esa temperatura y esa presión, pues hay que expresarla, la temperatura en Kelvin y la presión en atmósfera. Vamos a ver cómo se hace. Pero ¿qué datos me están dando del argón? Me están dando la cantidad de átomos, la cantidad de entidades constitutivas. Como el argón es un gas que es atómico, pues son átomos las entidades en este caso. Entonces, yo digo, bueno, si yo sé que yo voy a tener que trabajar con la ecuación de los gases ideales y despejar el volumen, porque ni la temperatura ni la presión son las normales, entonces yo para eso necesito que esta presión esté en atmósfera. Entonces, aquí la
El factor unitario es que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. De manera que milímetros de mercurio se cancelan con milímetros de mercurio y 1200 milímetros de mercurio entonces 1.58 atmósferas. Y los 220 grados Celsius le sumo 273 y obviamente me da 493. Ya tengo la temperatura en Kelvin, tengo la presión en atmósfera. Ahora voy a ver cuántos moles equivale son los que están presentes cuando yo tengo 4.60 por 10 a la 23 átomos de argón. Pues sencillamente mi factor unitario aquí sería que un mol de argón contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de argón. Observen, hago mi análisis dimensional. Átomos de argón se cancelan con átomos de argón y quedan 0.76 moles de argón. Ya tengo los moles, tengo la temperatura, ven, tengo N. 0.76. R es una constante, siempre puedo contar con ella. Hay una máxima en ciencia, todo aquello que esté tabulado no es necesario memorizarlo. Entonces, pues R sencillamente la busco en la bibliografía, pero ya llega el momento en que uno se la aprende, 0.082. La temperatura la tengo en Kelvin y la presión la tengo en atmósfera. Pues sencillamente sustituyo y me da 19.45 litros de argón. Igualmente, para que lo vuelvan a ver, puse aquí las unidades en que están expresadas cada una de esas magnitudes para que ustedes observen cómo la respuesta queda en litros. O sea, mol se cancela con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y la respuesta queda en litros. Bien, en sentido general, ustedes pueden encontrar esto y esta bibliografía va a ser válida para todas las clases, pero se las voy a dar hoy, que es la primera. Pues ustedes cualquiera de estos libros de química general no son los únicos. Por ejemplo, ahí no le he puesto el Brown, que también es un excelente libro. Le he puesto el Chan, el Witten, el Petrucci, y estos libros que están aquí abajo, el Teijón y el Rosenberg, son libros de problemas, de ejercicios. Son muy buenos porque traen ejercicios propuestos. Perdón, primero explica un poquito la teoría, después ejercicios resueltos y por último ejercicios resueltos. Entonces, con esto hemos concluido por el día de hoy. Los videos van a ser así, videos muy cortos de aproximadamente unos 10 o 15 minutos, lo que van a ser varios. Entonces, van a tener la siguiente estructura. Les hago un video informativo donde les resuelvo algún ejercicio. Después vamos a subir algunos videos con resolución de problemas y luego vamos entonces ya a aplicar estequiometría para las disoluciones y después estequiometría para las reacciones químicas. Esa va a ser la tónica en que vamos a llevar. Yo quisiera que ustedes estén atentos al canal porque yo voy a estar subiendo estos videos constantemente. No voy a trabajar mucho en vivo, sino voy a subir los videos y entonces no sé si a ustedes les llegará la notificación. Entonces yo les sugiero que todas las semanas ustedes por lo menos entren una vez a la semana o 2 veces, porque en algunas ocasiones tendrán un nuevo material, en otras más de un material. He recibido algunas notificaciones de mis estudiantes y específicamente de una ex colega mía de la universidad donde trabajaba en Cuba, donde dice que va a seguir el canal y ojalá también le sirva para los estudiantes cubanos que pudieran acceder a esta. Yo con mucho gusto le ofrezco esto, que es lo que puedo hacer en estos tiempos. No solo por la pandemia, sino porque algo que debemos aprender todos, porque esto llegó con el desarrollo de la tecnología, es que ustedes también aprendan a estudiar de manera independiente. Les envío a todas las personas que vean este video un fuerte abrazo y lo mejor del mundo.